Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores. Nuevamente su amigo Gilberto Pastrana saludándolos y dándoles la bienvenida una vez más a su canal Gilberto Pasma. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo calcular las resistencias y la potencia de las mismas que necesitamos para poder encender LEDs tanto de 1 watt de potencia como de 3 watts de potencia. En este caso el que estamos presentando, el de 3 watts, ya viene con un pequeño disipador de potencia integrado, mismo disipador que te venden por separado y que también se lo puedes poner a LED de 1 watt. Hay lugares donde ya te venden el LED de 1 watt con su propio disipador. Como sugerencia, de todos modos, aunque traigan disipador, es bueno que nosotros agreguemos un poco de pasta térmica y un disipador un poquito mayor, debido a que muchas veces tenemos estos LEDs encendidos por mucho tiempo y eso hace que produzcan cierto calentamiento. Además de que a veces utilizamos los LEDs a su máxima capacidad, cosa que no es recomendable porque limitamos o reducimos su vida útil. Pasamos entonces a nuestra tradicional sección de saludos especiales, que en esta ocasión son para Rocari Liscano, Omar Severo, Moisés Sánchez, Daniel Fulco, David Pérez Luna, Nancy Rosalba Torres Mena, Daniel Vera, Patita Segundo Acuña Galarreta, Nelson Arturo Cava Báez, Carlos Carrizales, Andrés Ruiz, Ulises Velasco, César Ariel Neme Riveros, Tavo Bequiola, Felipe Manrique, Rafael Moreno, Shari, Manuel Rodríguez, Jorge Barajas y el mundo de la electrónica. Todos ustedes reciban como siempre un agradecimiento muy especial y un saludo también muy especial de su amigo Gilberto Pastrana por habernos acompañado en videos anteriores, con sus comentarios, con sus likes y lo más importante, con su compañía. Damos inicio entonces a nuestro video. Para poder calcularlos vamos a empezar primero con el de 1 watt. El primer punto importante para empezar es identificar la polaridad de nuestro LED. En este caso, si se pueden dar cuenta, de este lado donde tengo mi dedo gordo, trae una muesquita como con un signo negativo. Eso quiere decir que en este tipo de LEDs, este es el cátodo y de este lado sería prácticamente su ánodo. Entonces, esa es la forma en la que vamos a identificar la polaridad de este tipo de LED. Normalmente estos LEDs no traen ninguna otra marca, no traen tampoco algún identificador con el que podamos encontrar algún tipo de modelo, y para esto nosotros vamos a necesitar entonces también apoyarnos con un PDF donde nos dan las características generales de los LEDs de potencia. En este caso lo vamos a ver en pantalla para que veamos entonces a partir de ahí qué es lo que nosotros vamos a empezar a calcular. Vamos a ver primero entonces en pantalla el datasheet que les digo. Como se pueden dar cuenta, dice que son de los LEDs de potencia y aquí nos pone algunas de las características que son las que vamos a utilizar para poder realizar los cálculos. Podemos ver que LEDs de potencia tenemos desde 0.5 watts o medio watt, 1 watt, 3 watts, 5 watts, 6, 9, 10, 25, 30, 50, 80 y 100 watts. En este caso, el cálculo para cada uno de ellos es el mismo. Obviamente los resultados van a ser diferentes, pero nosotros tenemos que hacer el mismo procedimiento. Como les dije, lo primero que necesitamos es identificar nuestras polaridades. Como les presenté en pantalla, ustedes se pueden dar cuenta que en este caso del lado izquierdo tiene la muesquita que les enseñé físicamente, que correspondería entonces al negativo, o lo que sería nuestro cátodo. Del otro lado corresponde el ánodo. Ahora bien, vamos a ver las características que nos dice de nuestro LED. En este caso nos dice que es un LED de potencia de 1 watt, que tiene un ángulo de apertura de 120 grados, tiene un encapsulado transparente y sin base de disipador de calor. Su temperatura de operación debe de ser máximo a 60 grados centígrados. Utiliza una corriente nominal de 350 miliamperes. Se utiliza una temperatura de soldadura sin plomo de 260 grados aproximadamente por un tiempo máximo de 5 segundos y nada más trae un chip interno. En esta tablita nosotros ¿qué vamos a ver? Lo primero que necesitamos es identificar el tipo de color, que en este caso viene identificado como en esta columna que dice colores disponibles. El caso del LED que estamos nosotros calculando es el W, o que le llaman blanco frío. Aquí nos dan los datos de la longitud de onda, su voltaje de operación, el consumo, que en este caso nos lo dan en potencia, y el flujo luminoso que tiene. Pero los datos que nos interesan son estos, que el voltaje mínimo de operación es de 3 volts y el voltaje máximo de operación es de 3.8. Y por último, pues aquí confirmamos su potencia. Teniendo ya en cuenta estos datos, nosotros podemos pasar entonces a hacer nuestros cálculos. Para que nosotros hagamos nuestros cálculos, lo primero a tener en cuenta es saber qué voltaje de fuente de alimentación vamos a tener. En este caso nosotros vamos a utilizar una fuente de alimentación que nos da 12 volts
y nos alimenta con 3 amperes de corriente. Ahora, sacando los datos que vimos en el datasheet, nos dice que el LED de 1 watt de potencia utiliza una corriente nominal de 350 miliamperes. Como nosotros no podemos trabajar con múltiplos y submúltiplos para hacer las cuentas, de una vez lo vamos a transformar o a convertir a lo que serían amperes. Entonces esto nos da 0.35 amperes. Nos dice que tenemos un voltaje mínimo de 3 volts y debemos utilizar un voltaje máximo de 3.8 volts. Vamos a hacer un pequeño diagrama para entender cómo va a estar nuestra conexión. Aquí vamos a tener entonces nuestra fuente, vamos a conectar en serie nuestra resistencia y vamos a conectar nuestro LED. La fórmula que vamos a utilizar entonces para poder hacer nuestros cálculos es en base a la ley de Ohm. Esta ley que nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En un circuito en serie, recordemos que el voltaje total va a ser igual a la suma de voltajes de cada uno de los componentes, hasta n componentes que haya. Pero este voltaje nunca va a poder ser superior a el voltaje que nos está entregando la fuente. En este caso entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, porque necesitamos identificar el voltaje que va a tener nuestra resistencia. Vamos a tener una fuente total de 12 volts, un voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo. Esto va a ser igual entonces a que tenemos 12 volts, que es lo que nos da la fuente, el voltaje de la resistencia, que es el que desconocemos, más el voltaje que tenemos que utilizar para nuestro diodo. En este caso, para los cálculos, vamos a hacer referencia o vamos a utilizar el voltaje marcado como voltaje máximo. Y nos dice que es un voltaje máximo de 3.8 volts. Aquí lo que tenemos que hacer es un despeje y nos queda entonces que el voltaje de la resistencia va a ser igual a 12 volts menos 3.8 volts que consume nuestro LED. Tenemos entonces que el voltaje de la resistencia va a ser igual a 8.2 volts. Esto es lo que tiene que consumir nuestra resistencia. Ahora, ya tenemos ese primer dato. Ahora vamos a ver qué pasa con la intensidad. La intensidad de corriente en un circuito en serie es igual a la intensidad de corriente que hay en todo el circuito. Es decir, lo que nos exija la carga va a ser igual en todos lados. Por lo tanto, ya nos está dando el datasheet un dato donde la intensidad de corriente que vamos a consumir, puesto que nada más estamos conectando un LED, obviamente como estamos diciendo que va a ser igual en cualquier punto, aunque conectemos más LEDs, esta no cambiaría. Entonces nos dice que en nuestro circuito la corriente total que vamos a estar consumiendo son los 0.35 amperes. Ahora, para poder proteger nosotros nuestro diodo y que no esté trabajando al máximo, en un video anterior donde hicimos el cálculo de la resistencia también para un diodo Zener, decíamos que hay un factor de protección. Por estándar se utiliza un valor de 1.1. Quiere decir entonces que los cálculos nosotros los vamos a obtener como que la intensidad total de corriente va a ser igual a la intensidad que nos haya dado el cálculo por el factor de protección. En este caso nos va a quedar que la intensidad total de corriente va a ser igual a 0.35 amperes por 1.1, lo que nos va a dar igual a 0.385 amperes. Con estos datos entonces son con los que vamos a calcular nuestra resistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les dije, a través de la ley de Ohm, que en este caso nos dice que el voltaje que obtuvimos un valor de 8.2 volts va a ser igual a 0.385 amperes por el valor de la resistencia. En este caso es lo que desconocemos. Entonces, para poder hacer esos cálculos tenemos que despejar. Y vamos a decir entonces que la resistencia va a ser igual a 8.2 volts sobre 0.385 amperes. Esto nos va a dar un resultado de 21.29 y en este caso por las unidades ya nos quedarían ohms. Ahora, en base a este resultado, nosotros podemos buscar en internet una tabla de valores comerciales de las resistencias y vamos a saber que no hay una resistencia como tal de 21 ohms. La más cercana hacia arriba nos quedaría de 22 ohms. Y viendo los valores inferiores a 21 ohms en dicha tabla, nos dice que la resistencia sería de 18 ohms. Por lo que nosotros vamos a enfocarnos a la que nos quede más cercana. Eso nos va a dar mayor protección para nuestro LED. De tal
forma que entonces nos quedaría que necesitamos utilizar una resistencia de 22 ohms. Pero ahora necesitamos encontrar la potencia que debe de disipar esta resistencia. Para encontrar la potencia, la fórmula nos dice que también va a ser intensidad por voltaje. Como ya tenemos todos estos datos, entonces de entrada, ojo, no se me confundan, esta es la potencia que debe disipar la resistencia. La potencia que va a disipar el LED ya la sabemos, es de 1 watt. Esto nada más como observación. Entonces, para encontrar la potencia de la resistencia, tenemos los valores, que en este caso dijimos que son una intensidad de corriente de 0.385 amperes por un voltaje que va a consumir de 8.2 volts. Entonces nos queda la potencia de la resistencia va a ser igual a 3.157 watts. Los valores comerciales en cuanto a potencia de una resistencia empiezan desde 1/8, 1/4, medio, 1 watt, 2 watts, y de 2 watts se brinca hasta 5 watts, de tal forma que nosotros no vamos a poder encontrar una resistencia que nos soporte 3 watts. Por eso y por cuestiones de los componentes comerciales que encontramos, entonces para la resistencia vamos a utilizar una resistencia que nos soporte 5 watts. Va a estar sobrado, pero eso de alguna manera nos va a convenir porque va a quedar protegido nuestro circuito o nuestra conexión. Siendo de esta manera, entonces es por lo que al inicio de nuestro video presentamos nuestro LED de 1 watt y también tenemos entonces nuestra resistencia, como podemos ver, que va a soportar 5 watts y 22 ohms. De acuerdo a los cálculos que nosotros estamos haciendo, vemos que estas son las condiciones necesarias para que nuestro LED nos funcione y tenga una vida útil larga. Vamos a conectar entonces la fuente que dijimos de 12 volts y 3 amperes para que veamos que nuestro LED entonces funciona bien y está protegido. Dijimos en nuestro circuito, en el esquema que hicimos, que el positivo iba a ser a la resistencia. Dijimos también que de este lado nuestro LED, que es de donde tiene la muesquita, es el negativo. Entonces vamos a poder hacer el contacto y vamos a ver que nuestro LED enciende. Obviamente, como nosotros ahorita no tenemos un disipador, de entrada, como está protegido, no va a tener un calentamiento excesivo. Básicamente esa es la forma en la que vamos a hacer los cálculos para la resistencia de protección de un LED de potencia, que en general no nada más aplica para los LED de potencia, también aplica para cualquier tipo de LED. Vamos a hacer el cálculo ahora para nuestro LED de potencia de 3 watts. Vamos a regresar entonces a nuestro datasheet para que podamos ver sus características. En nuestro datasheet vamos a buscar ahora nuestro LED o las características del LED de 3 watts. Si se dan cuenta, aún en nuestro datasheet el de 3 watts ya nos lo presentan con el disipador integrado, precisamente por la cantidad de potencia que utiliza. Y vamos a ver entonces sus especificaciones. Nos dice que tiene 3 watts de potencia, que tiene un ángulo de apertura de 120 grados, también trae un encapsulado transparente, que trae una base de disipador de calor. Su temperatura también debe de trabajar como máximo a 60 grados centígrados y este tiene una corriente nominal de 750 miliamperes. Primer dato que nos cambia y que nos va a hacer que los resultados obviamente cambien. La temperatura de soldadura también nos dice que debe de ser máximo de 260 grados centígrados y con un tiempo máximo de 5 segundos. También este LED trae nada más un chip interno. Ahora lo mismo, viendo entonces sus especificaciones de color, también es el que corresponde a la W, que es un blanco frío. En este caso, por ejemplo, la WW es el blanco cálido, amarillo, azul, verde y rojo. Nuevamente los datos entonces que nos interesan son el voltaje mínimo, el voltaje máximo y la potencia. Viendo entonces, si se dan cuenta, el voltaje sigue siendo el máximo de 3.8 y nuestra corriente nominal es de 750 miliamperes. Entonces pasamos ahora sí a hacer las cuentas para nuestro LED. Las condiciones van a ser las mismas. Dijimos que es una fuente que nos va a entregar 12 volts y 3 amperes. Tenemos entonces una corriente de LED de 0.750 amperes o, como nos decía el datasheet, 750 miliamperes. Nos dice que hay un voltaje máximo igual de 3.8 volts. Con esto prácticamente tenemos entonces todos los datos necesarios. Vamos a utilizar el mismo circuito, que en este caso dijimos que tenemos nuestra fuente. En serie vamos a conectar nuestra resistencia, vamos a conectar nuestro LED y el negativo. Como está en serie, entonces las condiciones nuevamente de corriente total va a ser igual a la corriente
en el elemento 1 o en el componente 1 igual a la corriente del componente 2 y así sucesivamente tantos componentes tengamos. El voltaje, nuevamente el voltaje total, recuerden que es voltaje 1 más voltaje 2 que corresponde a cada uno de los componentes que tenemos más voltaje n según el número de componentes. Y la otra fórmula que utilizamos fue la de la ley de Ohm, que en este caso nos dice que es voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y la última que vamos a utilizar es la de potencia, que en este caso nos dice que es igual a la intensidad por el voltaje. Iniciamos entonces sacando el voltaje de nuestra resistencia, que dijimos que el voltaje total va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de LED. Sustituimos valores y esto nos queda entonces que 12 volts va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de LED, que dijimos que es 3.8 volts. Despejamos que el voltaje de la resistencia entonces nos queda que son 12 volts menos 3.8 volts, y como vimos en el ejercicio anterior nos queda entonces un voltaje en la resistencia de 8.2 volts. Ahora nos vamos a ver la corriente. La corriente lo mismo, dijimos que la corriente entonces es igual, si nosotros tenemos que la corriente va a ser de 0.750 miliamperes, recuerden que necesitamos utilizar nuestro factor de protección, que en este caso dijimos que es de 1.1, y esto entonces nos queda que la corriente va a ser igual a la corriente por el factor de protección. Sustituimos y nos queda que la corriente va a ser igual a 0.700, perdón, aquí son amperes, 0.750 amperes por 1.1, y esto nos da un valor de corriente de 0.825 amperes. Con esos datos entonces vamos a hacer los cálculos. Primero dijimos que por ley de Ohm el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Para encontrar el valor de la resistencia despejamos y nos queda entonces que la resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Sustituimos valores y nos queda que son 8.2 volts sobre la intensidad que vamos a tener de 0.825 amperes. Esto nos va a dar un valor de 9.99 ohms. Como tal, este valor pues no es comercial, y en ese sentido entonces, viendo nuevamente nuestra tabla de valores comerciales, tenemos que para arriba hay un valor de 10 ohms que prácticamente por los dígitos decimales lo podemos redondear a 10 ohms. En este sentido no necesitamos revisar nada más, y nuestra resistencia entonces que vamos a utilizar nos va a quedar como de 10 ohms. Ya tenemos este dato. Ahora vamos a calcular la potencia de la resistencia. La potencia de la resistencia dijimos que es intensidad por el voltaje. Ya que tenemos estos datos, entonces vamos a ver que la potencia de la resistencia nos dice que son 0.825 amperes, que es nuestra intensidad, por el voltaje que nos queda 8.2 volts. Eso nos da un total entonces de 6.75 watts. Esta es la potencia entonces que va a disipar o tiene que disipar nuestra resistencia. En este caso también, como les comenté, los valores comerciales de la potencia de la resistencia, de 2 se brinca a 5, de 5 se brinca a 10 y así sucesivamente. No hay intermedios. Pero en este caso, pues ahorita para la muestra, pues relativamente no logré conseguir una de 10 watts a 10 ohms. Entonces vamos a utilizar ahorita esta de 5 watts. Aunque no cubre completamente la potencia de disipación, esta resistencia nos va a servir ahorita prácticamente porque es una prueba. Pero además recuerden que nosotros estamos utilizando también un factor de protección. Este factor de protección también hace que esta potencia se eleve. Entonces de alguna manera va a estar protegido. Pero sí, lo ideal es que nosotros siempre consigamos una resistencia de una potencia mayor a la que nos hayan dado nuestros resultados. Y de igual forma vamos a hacer entonces la prueba de conexión de nuestro LED para probar que todo está funcionando bien y que nuestro LED ni nuestra resistencia se calienta. Volvemos a utilizar nuestra fuente. Recuerden que dijimos que es de 12 volts. En este caso, este tipo de LED ya viene marcado con su símbolo cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Dijimos, de acuerdo al diagrama que hicimos, que el positivo va a estar conectado a la resistencia y el negativo va a estar conectado directo en la pinza. Conectamos y vemos que efectivamente nuestro LED está prendiendo. Vamos a comprobar que no se calienta la resistencia y tampoco se llega a calentar excesivamente el LED, principalmente porque también este ya trae integrado un pequeño disipador de calor. Si pudieron observar, exactamente los cálculos son los mismos. Lo que nos cambia son los valores de los componentes que vamos a estar utilizando y obviamente en base a eso va a ser el resultado.
Pues prácticamente con esto terminamos nuestro video. Como siempre, recordándoles que si la información que vimos aquí o que compartimos aquí es de utilidad para alguno de sus conocidos, no duden en compartir. Invítenlos a que se suscriban, que vean nuestros videos, que nos acompañen, que también nos den sus opiniones en comentarios, que nos apoyen con sus likes y vamos a hacer más grande esta comunidad. Les agradezco también que hayan llegado conmigo hasta el final de este video y como siempre, su amigo Gilberto Pastrana se despide y queda de ustedes. ¡Hasta la próxima!